Don Ronald, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos, por atendernos y bienvenido. Gracias, Rudy. Saludos. Te mando un fuerte abrazo y para todos los que nos observan allá en Guate y otros lugares, estamos para servirte y conversar un poquito del partido. Muy amable. Entremos de lleno a la charla y platicamos un poco de lo que era antes, el fútbol y los partidos entre Guatemala y Costa Rica, porque, profe, usted tuvo la oportunidad de vivirlos en cancha. Recuérdenos un poco de cómo se vivían esos juegos entre Guatemala y Costa Rica. Bueno, eran partidos muy intensos, ¿verdad? Con una rivalidad que siempre ha existido entre esos dos países, hablo rivalidad deportiva. En una época de los noventas, especialmente, que fue la que yo jugué, noventas, en donde prácticamente habían jugadores de mucho peso, ¿verdad? Jugadores pesados de talla, en caso nuestro, de talla internacional, en caso de Guatemala, de talla también, algunos, pero no tantos que jugaban fuera, más que todo se concentraban muchos en comunicaciones y municipal. Y hablamos de grandes figuras que tuvo, ¿verdad? La selección de Guatemala en aquellos años. Y también nosotros teníamos un buen equipo ya con algunos legionarios, como Pablo Guanchop, como Ronald Gómez, eh, y cómo se llama, Mauricio Solís también. Habían varios jugadores que ya estaban jugando en el extranjero y otros que jugábamos en el extranjero, pero jugábamos en Guatemala, la verdad, no jugamos en Costa Rica. Y era una gran rivalidad, partidos muy duros, intensos, bravísimo ir a jugar a Guatemala, muy duro. Em, y bueno, se fue creando esa costumbre de esta rivalidad deportiva y también antes de nosotros hubo también grandes eventos, grandes partidos de otros jugadores de antaño que también fueron creando esta historia y esta rivalidad. Justo esa época de antaño con la que usted vivió, profe, hizo que estos duelos resaltaran en la región. Dos preguntas en una. ¿Fue un clásico regional el que usted vivió, Guatemala con Costa Rica, y se debe seguir considerando así un clásico de Centroamérica? Yo digo que sí, claro, definitivamente. Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, Honduras son clásicos centroamericanos, en los cuales siempre tienen una gran rivalidad por la competencia y la calidad de jugadores que tienen estos países, ¿verdad? Sí, definitivamente es un clásico porque ninguno quiere perder contra estos países. O sea, nosotros, yo a pesar de que viví muchos años en Guatemala y tengo una linda relación con mucha gente en Guate, cuando yo jugaba representando a Costa Rica siempre quería ganar, ¿verdad? Por Costa Rica. Y me acuerdo una final de un CAF, creo que fue en el año 96 o 97 por ahí, bravísima que jugamos ahí en Ciudad Guatemala y también me recuerdo otras veces, una vez que fuimos a Mazatenango a jugar, que nos ganó Guatemala, también bravo, un país allá un partido en Estados Unidos también, que les pudimos ganar. O sea, ha sido muy repartido últimamente los resultados, ¿verdad? El nivel se ha equiparado mucho, los momentos se han igualado muchos. Pero bueno, ahora se escribe otra época, otra página, ¿verdad? Porque hay otro tipo de jugadores diferentes a los que habían antes. ¿A qué jugador le costó marcar? Recordemos que usted era defensa, profe, de la selección de Guatemala. ¿Tiene alguno todavía en mente de esa Claro, época y enfrentamientos? por supuesto, el pescado. O sea, el pescado ha sido uno de los jugadores más difíciles que yo he tenido que marcar en Centroamérica, junto con Carlos Pavón, con Tyson, pero en Guatemala específicamente, pescado, Carlos era un jugador completo, muy, muy completo. Un carácter, un carácter muy, muy fuerte de él, muy técnico, un jugador talentoso, ¿verdad? Después, pues nos hicimos amigos y de todo, porque después lo marcaba con Municipal y después con la selección y todo, pero Carlos siempre demostró ser un excelente jugador y después de que ya los dos nos retiramos, actualmente seguimos siendo amigos. ¿Cómo ve el partido de la selección de Guatemala contra Costa Rica que se jugará la próxima semana? ¿Y qué tan diferente puede ser un partido que se disputaba en las noventas a lo que vamos a ver el próximo martes en San José? Bueno, va a ser diferente, va a ser diferente. Dije, porque esta generación es nueva, la de nosotros, la de Costa Rica es una generación nueva. Digamos, sacando los defensas centrales, que son los jugadores con más experiencia, hablo de Francisco Calvo, de Juan Pablo Vargas, de Julio Cascante, ellos son los que tienen más edad en la selección. Estamos hablando, tienen más edad y tienen 32 años, el que tiene más años, ¿verdad? Ya después de ahí, todos los demás son muchachos jóvenes, son jugadores que muchos de ellos no tienen ni 5 partidos en la selección. Ustedes los vieron ahora que fueron a jugar al Mateo Flores, es una selección joven
es dinámica, es rápida, tiene jugadores de buen pie, pero no son jugadores de trayectoria como lo sabíamos antes, me explico. Antes sabíamos jugadores de más trayectoria. Ya cuando llegamos a esas instancias, ya teníamos 15, 20, 40 partidos en la selección. Estos muchachos jóvenes están haciendo sus primeras herramientas. Hubo un cambio generacional aquí importante en Costa Rica después de que llegó don Gustavo Alfaro y ahora Claudio Vivas. Y ya se ha puesto en boga o de moda llevar jugadores jóvenes a la selección, ¿verdad? Entonces nos vamos a topar jugadores que ustedes jamás conocen. Por ejemplo, yo le nombro a usted a Sebastián Acuña o Alejandro Brand y usted no lo conoce porque son jugadores jóvenes que juegan en nuestro campeonato, que algunos han ido ya a otros países, pero no son jugadores de gran categoría y trayectoria. Bueno, de categoría sí, pero no de gran trayectoria, para que no se malinterprete. Entonces eso es lo que estamos pasando en este momento en Costa Rica y es algo, es un proyecto que tienen, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir nombres a usted, Rudy, que usted tampoco va a reconocer porque no están dentro del radar futbolístico. Por ejemplo, Zamora o Alcócer, bueno, un poco más Manfred Ugalde ahora. Ambas selecciones, con esa obligación que tienen de ganar y esa presión que da el formato de la Liga de Naciones de la CONCACAF, pueden brindarnos un partido mucho más abierto, cerrado. ¿Cómo lo visualiza usted ese partido? Yo lo visualizo como un partido más abierto porque también Guatemala tiene sus argumentos para poder hacer daño, ¿verdad? Yo normalmente, como usted sabe, Rudy, amigos, o sea, estoy empapado del fútbol guatemalteco, veo el fútbol de Guatemala todas las semanas también, estoy muy atento de la liga, entonces he visto evolución de algunos jugadores que están en la liga de Guatemala, pero que también trajeron de afuera, ¿verdad? Bueno, como Rubín, que es un jugador que les ha dado ya bastante, como Martínez en Municipal, que ha hecho una gran temporada. em, el jugador que juega en el Derby County también es un jugador que les puede ayudar mucho en esa potencia que se necesita ahora. O sea, Guatemala tiene argumentos también como para competir. Incluso me atrevo a decir que es una selección más experimentada que la nuestra. Ahora tienen que demostrarlo, ¿verdad? Porque ahora viene el momento que se demuestre, ¿verdad? Guatemala ya lo sabe, se va a enfrentar a una selección, como he dicho, una selección joven, una selección con pocos partidos de jugadores internacionalmente hablando. El único, vamos a ver, Joel Campbell y Francisco Calvo, entre los dos tienen 250 partidos, ¿verdad? Eso jamás lo tienen ni siquiera 20 jugadores de la selección porque el récord es muy corto, su historia apenas está empezando para el 80-70% de este grupo, ¿verdad? Entonces, tenemos dos o tres jugadores con más de 100 partidos, pero el 70% de los otros jugadores los tenemos con 5 partidos, con 8 partidos, con 3 partidos, ¿verdad? Entonces, sí, va a ser un juego en que Guatemala podría imponerse un poco más de esa jerarquía que ya es necesario que muestre contra Costa Rica, ¿verdad? Porque no va a ser sencillo. Yo conozco muy bien los dos tipos de fútbol que se practican en los dos países y conozco a los jugadores y veo un duelo difícil para Guatemala, pero tampoco imposible de enfrentar. Sí, desde el primer partido que se disputó acá en el Estadio Nacional, que por cierto terminó empatado sin goles, en el ambiente, algunos expertos en el fútbol, y yo compartía eso, decían con mucho respeto a la selección de Costa Rica, a la actual selección de Costa Rica, que si no se le podía ganar a esta selección, iba a ser muy difícil, sobre todo por lo que ya platicábamos de esas generaciones, grandes generaciones de futbolistas y grandes partidos que se dieron entre Guatemala y Costa Rica. No sé si usted está de acuerdo o comparte esa idea de para Guatemala es ahora ganarle a Costa Rica o será muy difícil después. Con toda razón. Yo también la comparto. Yo digo que es el momento, entendiendo también, Rudy, y sin menospreciar a mi selección, en este caso a Costa Rica. Em, Costa Rica en este momento está en un proyecto, o sea, es una estructura de equipo, apenas está empezando sus armas para formar. A pesar de que don Gustavo Alfaro hizo un intento en Copa América, sí, se hicieron dos, tres buenos partidos, especialmente con Brasil, el empate del Gane contra Paraguay, luego se perdió feo contra Colombia, pero antes de eso habíamos perdido muy feo contra Panamá para la Liga de Naciones del año pasado. Los partidos amistosos no habían sido así como de gran renombre. En la eliminatoria se ganaron los dos partidos, pero contra rivales verdaderamente flojos. Entonces, Guatemala tiene una extraordinaria oportunidad para poder vencer a Costa Rica en este momento que está en construcción. Ya Guatemala tiene un poco más de tiempo, tiene jugadores de más experiencia, tiene jugadores de más recorrido. Y eso es como decía al inicio de la nota, ya es como
hora de que saquen esa jerarquía para poder vencernos, porque si no, entonces, si van a esperar un poco más, va a ser difícil. Además que queremos, o quiero recordarles algo. Costa Rica, Guatemala van a buscar un boleto para la Final Four que se va a jugar igual en Estados Unidos, pero para poder llegar a la Final Four, el que está esperando el rival es Panamá. Entonces, Costa Rica ha tenido mucha dificultad para vencer a Panamá. Mucha dificultad. ¿Por qué? Porque Panamá es un equipo realidad, es un equipo que ya estuvo hecho, ya pasó esta etapa hace 2 años. ¿Verdad? Entonces, si Guatemala o Costa Rica quieren trascender en este momento, primero tienen que luchar entre ellos, pero después tienen un rival muy duro que es Panamá para poder entrar en esa Final Four contra ya los equipos tradicionales que ya todos conocemos quiénes son. El fútbol guatemalteco, al cual muchas veces, y ojo con lo que voy a decirle, Rudy, en nuestro país los periodistas subestiman mucho al fútbol de Guatemala. Siempre, en todas las entrevistas yo los escucho y cada vez que yo tengo que intervenir, yo salgo siempre a la defensa de esto, porque los periodistas de Costa Rica no saben lo que es jugar en Guatemala, solamente hablan por lo que hace su selección, que desgraciadamente últimamente no había venido bien. Entonces siempre como que hay un menosprecio en que siempre tenemos que ganarles a ustedes, a los guatemaltecos. Y a mí eso de verdad que me choca mucho porque yo como también soy guatemalteco naturalizado, ¿verdad? Y entiendo la cultura chapina y cómo se juega su campeonato y toda su dinámica. La verdad es que hay veces que me molesta un poco escuchar esas cosas. Así es que bueno, yo espero que en esto que viene a Guate le vaya bien también. O sea, tampoco puedo ser traicionero con mi patria, pero que le vaya bien y que sean dignas presentaciones, ¿verdad? Para que puedan ir subiendo ese nivel.